Muy buenas a todos, soy Oso. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Tecnato japonés, del Japón corporativista. Y si es la primera vez que veis nuestros vídeos, pues te informo que esto es una serie de rol. Estamos roleando un Japón el cual se industrializó a saco, es una potencia industrial, tecnócrata, atea, un etnoestado esclavista. Gente, esto es maravilloso, este Japón que estamos roleando. Puedes ver la serie completa en una lista que te aparecerá en la esquina y al final de este capítulo. Y, gente, ha pasado un tiempecillo desde el anterior capítulo a este, ha pasado una semana, porque tuvimos problemas técnicos en el anterior directo, ¿vale? Esto no lo visteis vosotros, fue un directo que grabamos, es decir, este capítulo es la segunda vez que se graba, porque la primera vez que lo grabamos, pues tuvimos problemas, ¿no? Con el nuevo sistema de guerra de este parche, del parche 1.5, ya lo visteis en el segundo capítulo, que yo me he quejado de las invasiones navales, pero aparte de las invasiones navales, el parche realmente tiene más problemas. Tiene un problema con los frentes, es decir, tú por ejemplo tienes medio frente ocupado, y si tienes una batalla ofensiva en la que tú avanzas, si pierdes esa batalla, pierdes terreno ocupado, ¿vale? En el anterior parche, en el 1.4, si tú perdías una batalla ofensiva, no perdías nada, ¿vale? De frente a donde estaba. Simplemente no conseguías avanzar. Pero poco a poco iban avanzando los estados o iban retrocediendo. En el parche nuevo no es así. Continuamente conquistas, pierdes, conquistas, pierdes, conquistas, pierdes. Porque cada batalla ofensiva que no ganas, pierdes terreno, pierdes ocupación. Entonces hace que los frentes se queden inmóviles o que sean absurdos, de que de repente pierdes un frente por algo absurdo. Entonces, lo que ocurrió en el anterior directo es que nos pegamos 20 años en guerra y no perdíamos puntuación ni ganábamos puntuación. Nos quedamos en 0-0 los dos países y no había rendición alguna. Teníamos ocupado territorio, pero como no llegábamos a ocupar suficiente, no perdía puntuación de guerra china, así que eso era infinito, ¿vale? El frente de Vietnam se convirtió en el frente de Verdún de la Primera Guerra Mundial, no avanzaba ni pa' Dios. Eso, sumado con otros bugs a invasiones navales, en las que, por ejemplo, si tienes varias batallas simultáneas, incluso teniendo varios estados ocupados, si de repente una batalla la pierdes, porque sí, puede darse el bug de que pierdes automáticamente el frente, se rompe ese frente y aunque tengas 4 estados ocupados, se libera la ocupación y se marchan tus tropas a tu capital. O sea, es ridículo. Entonces, por bugs como ese, hemos decidido volver al parche anterior y a partir de ahora pues continuaremos la serie en el parche anterior. He avanzado el tiempo en este parche antiguo hasta llegar al punto en el que nos quedamos en el anterior capítulo. Eso, por cierto, aprovecho para decirlo, también significa que no voy a actualizar el mod de los países hispanos a la versión 1.5. Se va a quedar en la 1.4. Sacaré en breve una nueva actualización que mejora la experiencia con la guerra carlista, pero va a ser para la expansión, para el parche 1.4. En fin, gente, ahora sí, vamos a continuar la serie. ¿Y qué vamos a hacer en este capítulo? Pues nuestro objetivo es enfrentarnos a la dinastía Qing. Como ya estabais imaginando por lo que he comentado, ¿no?, del anterior directo, vamos a enfrentarnos a la dinastía Qing. Y nuestro objetivo para este capítulo, a ver, podemos decir, bueno, primero damos la bienvenida a Acaricia Anfibios, que se ha unido al club selecto de seguidores de la plataforma morada, que no podemos mencionar aquí en YouTube. Pues bueno, bienvenido a la chamba. Y gente, ¿qué es lo que vamos a hacer en este capítulo? Vamos a intentar, ¿vale? Intentar conquistar Taiwán y vamos a intentar conquistar territorio de Corea, Manchuria y Yunnan. A ver si podemos, ¿vale? Vamos a intentarlo, si no podemos, pues nada. Pero nuestro objetivo es expandirnos por Yunnan, por sus recursos, que son muy interesantes. Fijaos, 60 de hierro, 40 de carbón, potencialidad de 130 de agricultura con opio, té y arroz. Gente, esto es maravilloso. Además de Taiwán por su importancia geográfica como conexión del primer círculo, del círculo interior, así como Corea, evidentemente, para el círculo interior, y Manchuria también por sus recursos, ¿vale? Esos son nuestros intereses en China, por ahora. Pero, en cualquier caso, lo que sí vamos a exigirle a China, esta guerra realmente es por la hegemonía en el sudeste asiático. Eso implica que si ganamos a China en esta guerra,
podremos perfectamente reclamar la isla de Taiwán por nuestra hegemonía naval, ya que tenemos una flota bastante más grande que la de los Qin, entonces podríamos reclamar esa hegemonía naval. Aunque no llegáramos a ocupar Taiwán, si mantenemos un control férreo del mar de China, esta isla podríamos quedárnosla. Y también Corea dejaría de ser un tributario de los Qin si conseguimos vencerles, ¿vale? Y pasarían a ser nuestro tributario, porque nosotros seríamos la nueva potencia hegemónica. Por supuesto, nuestro objetivo es ir más allá. Nuestro objetivo es ocupar militarmente Corea y que sea parte del círculo interior. Pero si no lo logramos, pero vencemos a los Qin, por lo menos se convertirán en nuestro vasallo. Es por eso que vamos a iniciar la guerra como una guerra de transferencia de Corea. Sin embargo, antes de iniciarla, voy a reclamar estos territorios, ¿vale? Que no los tenía puesto el interés. Los cambié momentáneamente para poner estos en el Rin, en Italia, para el tema del comercio, que nos venía muy bien. Y se me olvidó ponerlos por aquí. Vale, pues ahora sí, vamos a iniciar la jugada diplomática contra la dinastía Qin. Y vamos a hacerlo directamente por esta, por la transferencia de Corea. Vale, pues entraremos en guerra contra Corea y contra la dinastía Qin, ¿vale? Perfecto, sería una guerra doméstica en la que por lo visto ninguna potencia extranjera va a participar, ya que se trata de una afrenta, ¿no? Una afrenta al trono celestial de China, ya que estamos atacando a un tributario suyo. Por eso es una guerra doméstica nuestra, por la hegemonía del sudeste asiático. Confirmamos. Y todavía creo que no puedo añadir Taiwán porque no estaba puesto la reclamación, así que vamos a dejar que pase un poquito el tiempo. Y ahora volvemos con las reclamaciones. Vale, pues ya se ha completado el tema de las reclamaciones. Así que ya podemos, bueno, mejor dicho, más que reclamaciones, los intereses, perdón. Ya tenemos los intereses puestos en China, así que ya podemos reclamar la conquista de Formosa, ¿vale? Perfecto. Ya sabéis, ¿vale? Recuerdo para los que sean nuevos que el sistema de conquistas en este canal lo hacemos de la siguiente manera. Independientemente de lo que pongamos nosotros aquí, normalmente no ponemos conquista de estados, porque los estados que nos quedamos en las capitulaciones son aquellos que hemos conseguido ocupar. Entonces, si no ocupamos, y aquí por ejemplo yo incluyo Formosa, bueno, Formosa es un mal ejemplo, pero pongamos que yo hubiera puesto Manchuria exterior. Yo pongo Manchuria exterior. Si yo no consigo ocupar Manchuria exterior durante la guerra, no podría quedármela. Entonces por eso normalmente no añadimos ninguna conquista. Hoy es un caso especial. Formosa sí lo añadimos. ¿Por qué? Porque Formosa, como he explicado antes, al ser una isla, nosotros, aunque no lleguemos a ocuparla, si mantenemos un bloqueo naval a China, sí podríamos quedárnosla. Por tanto, si vencemos a China y mantenemos ese bloqueo naval, podríamos quedárnosla, aunque no llegáramos a ocuparla por falta de tiempo. Por eso Formosa sí la he incluido, ya que esta guerra es por la hegemonía en la costa del sudeste asiático. Por eso nuestras reclamaciones son la transferencia de Corea y la conquista de Formosa. También podríamos, ya que estamos, vamos a añadir unas reparaciones de guerra por parte de la dinastía Qin. Y, ¿qué más? Podríamos liberar alguna de las diversas provincias, por ejemplo, Mongolia, pero creo que eso me parecería ya demasiado. A ver, podríamos obligarles, por ejemplo, a liberar Yunnan y que fuese pues una liberación para convertirlo en un protectorado nuestro, ¿vale? Nosotros podemos liberar Yunnan, pero realmente lo que queremos es exigiéndole que lo libere para que sea nuestro protectorado. Pero, nada, creo que simplemente vamos a poner estas conquistas, estas transferencias, porque prefiero realmente ese tipo de cosas que sea ocuparlo nosotros y ya nosotros haríamos ahí pues una administración económica, ¿no? Una compañía, una corporación, ¿vale? Más que liberar lo que tenga su propio gobierno, nada. Por el rol yo creo que es mejor que lo conquistemos y ya estando bajo nuestra administración, pues ya veremos nosotros lo que hacemos con ese territorio. Así que lo que sí que vamos a transferirnos quizás es Lanfang, que está aquí y es interesante. Y ponemos la transferencia de Lanfang para que entre en la guerra. Creo que si añadimos la transferencia, automáticamente entran en la guerra y ya nos daría territorio en la isla de Borneo, en lo cual me interesa. Así que vamos a exigir esta transferencia. Y posteriormente lo que podemos hacer es, si no entra en la guerra, que por lo que estoy viendo no entra, qué triste. Pero bueno, posteriormente podríamos hacer una guerra de anexión a Lanfang y ya está. Y ya que estamos por aquí, voy a explicar una cosita que no visteis en el anterior capítulo. Y es lo siguiente. En el anterior capítulo visteis
que nosotros hicimos la guerra por Vietnam y realmente la ocupación llegó hasta acá. Sin embargo, por error mío, no lo ocupé todo, ¿vale? Ocupé únicamente, no me quedé todo en las capitulaciones, sino únicamente Tonkin, porque fue lo único que yo marqué. Fue con lo que iniciamos la guerra y no integré todo el territorio que realmente sí habíamos ocupado. Y es que habíamos ocupado hasta este estado. Entonces por eso después de la grabación seguimos en directo probando cosas, hablando, y el chat me dijo, oye, Oso, te ha faltado esto. Así que lo interno. Por eso ya para este capítulo sí que está este territorio y es parte de la corporación Nintendo, ¿vale? Porque Miguelet, que estaba aquí en el chat y lo reclamo para él, pues ha decidido que su corporación sea Nintendo, así que en este universo, pues Nintendo se dedica al esclavismo en Vietnam, ¿vale? Tiene una serie de fábricas que funcionan con mano de obra esclava, plantaciones de opio principalmente, y alguna mina que funciona con mano de obra esclava. Maravilloso. De hecho, vamos a ver cuántos esclavos hay. Mira, 27.000 esclavos que se están dedicando en los ranchos de ganado, en las minas de hierro y en las plantaciones plataneras. Y aquí en Tonkin, a ver los esclavos. Bueno, ya hay soldados, por cierto. Y vamos a ver, quiero ver los esclavos. Aquí están. ¿A qué se dedican? Plantaciones plataneras, plantaciones de arroz, plantaciones de opio. Perfecto, gente. Y también hay esclavos desempleados. Curioso. Bueno, ya hemos movilizado a las tropas. Están ya... os voy a enseñar, lo que he organizado en cuanto al ejército. Tenemos las tropas del grupo Shimura. Recordad que con este nuevo parche, con este antiguo parche, pues no puedo poner los nombrecitos a los roles como lo teníamos organizado en los anteriores capítulos, pero bueno, sabemos que el ejército principal, el de 100 batallones, es el grupo Shimura. El ejército de 40 batallones que están ubicados aquí en Indochina, pues es evidentemente el ejército de ocupación colonial. Y este ejército secundario de Japón, que tiene 20 batallones únicamente, es el grupo de operaciones Asahi. Entonces, de esta forma, ¿no?, según la ubicación de los generales y la cantidad de tropas, pues sabemos a qué grupo, a qué compañía paramilitar corresponde cada batallón. Y lo mismo ocurre con la armada, ¿no? La marina japonesa ahora está dividida en dos flotas. Está la flota defensiva, que es la mayor, la que tiene 38 flotillas en adelante, y la de que está limitada a 20 flotillas es la ofensiva. Os cuento cómo están distribuidos ahora mismo, antes de empezar la guerra. Hemos mandado al grupo Shimura, al ejército principal, conjuntamente con la tropa colonial que hay en Indochina, pues están ahora mismo evidentemente en el frente terrestre. Y vamos a dejar en tierra, aunque están movilizados, van a quedar en la capital, al grupo de operaciones, porque ellos van a intentar hacer una invasión naval. Vamos a intentarlo dependiendo de cómo vea las tropas. Si veo que han venido refuerzos de Corea para allá y tal, a lo mejor hacemos la invasión de Corea. Si no, entraremos por Manchuria o quizás vayamos directamente a Pekín, ¿vale? Eso ya lo iremos viendo. Mientras tanto, ¿qué está haciendo la flota? Pues la flota principal se queda defendiendo nuestra isla, ya que no vamos a dejar a nadie defendiendo aquí de forma terrestre, así que dependemos enteramente de la armada para que no haya una invasión naval, ¿vale? Ellos nos defenderán de invasiones navales. Y la segunda flota, la que se va a encargar de las invasiones navales, ahora mismo están interceptando los convoys aquí. Es decir, estamos haciendo un bloqueo económico en el mar a China, ¿vale? Ningún barco pasará hasta Pekín. Nuestro objetivo es empobrecer Pekín. De esta forma conseguiremos la hegemonía del mar de China. En fin, señores, que avance el tiempo y vamos a ver qué tal se da nuestra guerra contra Dinastía Qin por la hegemonía del sudeste asiático. Por cierto, ya que estamos, os voy a enseñar una cosita. Como he tenido que reiniciar la partida con el parche antiguo, pues ocurre que ahora sí estamos jugando con el mod de los países hispano mejorados. Entonces, podremos ver en esta campaña un bug que nos me comentó la gente del Discord, que no es un bug realmente, es que la IA pues es como es. Y es que Estados Unidos nunca llega a integrarse el territorio indio. Es decir, empiezan como dominio, esto también lo he cambiado en mi última versión del mod, que todavía no está publicada, pero está hecho el cambio. Y ya sabéis que pues los países, la IA puede hacer una jugada diplomática para anexarse un país que es su vasallo. ¿Qué ocurre? Que la IA nunca hace eso. Por lo tanto, Estados Unidos nunca llega a anexarse el territorio indio y eso hace pues que sea un poco histórico, ¿no? Así que lo que yo buscaba con estas fronteras, que era respetar los mapas de la época,
pues lo que ocurre al final es que no se respeta realmente lo que ocurrió en la época, porque la IA nunca llega a integrarlo. Eso significa que para la próxima versión del mod ya sí que estará esto de nuevo como territorio colonizable. Únicamente, ojo, el territorio de los Estados Unidos. El territorio que México tenía reclamado como suyo, eso se queda igual. Esto se queda así, la frontera de México. Porque México realmente no tuvo campañas, entre comillas, contra los indios por aquí, como las que tuvieron los Estados Unidos, porque este territorio era de ellos y simplemente, pues, los dejaban vivir como en la época del virreinato y ya está. Vamos a revisar la dinastía Qin, ya que estamos, vamos a verlo. La dinastía Qin está exigiendo la liberación de Ezo, ¿vale? Que liberemos la isla de Hokkaido. Y también están exigiendo, por cierto, me resulta curioso, ¿no? Que utilizan Ezo, es decir, el nombre original de la isla antes de la colonización japonesa. Claro, este Ezo se refiere a un país, ¿no? A una nación, la nación Ezo, que es la tribu original, descentralizada, de los Ainu. ¿Eran Ainu esta gente? No, ¿cómo eran esta gente? Sí, los Ainu. Y además de eso están exigiendo la humillación de Japón, es decir, que no podamos participar en guerras diplomáticas, contra ellos. Durante no sé cuántos años son, si son 10, no sé, ahora mismo, pero bueno, básicamente eso, que nos metamos en otros asuntos y les dejemos a ellos mantener la hegemonía del sudeste asiático. Bastante bien, ¿eh? Incluye, o sea, bastante acorde al rol que estamos jugando nosotros en este capítulo. Y estalló la guerra contra la dinastía Qin, ¿vale, gente? Primera batalla. Ojito, ojito, gente. Está funcionando lo del aprovechar el penalizador de la guerra del opio. Es que esto había que aprovecharlo, gente. Es que quieras que no, tienen un menos 5, o sea, tienen 50% de penalizaciones. ¿Dónde estaba lo de...? A ver, esto no era. Ah, pues, ¿no tiene ahora mismo penalizador en el ejército? Pues pensaba que sí. A lo mejor eso lo han cambiado en el siguiente. Puede ser que esa cosa del parche 1.5, que tienen penalizador al ejército, y en el parche 1.5, en el 1.4, que es con el que estamos nosotros, no tenían penalizador al ejército. Así que en verdad esto podría haber salido muy mal. Porque hemos iniciado esta guerra contando con el penalizador del 1.5 y ya no estamos en el 1.5. Así que Dios ha querido que esto salga bien. Bueno, ha funcionado bien lo del tema de los convoys. Hemos hundido bastantes convoys. Así que, mira, y seguimos hundiendo convoys. Perfecto, el bloqueo está funcionando. Sin embargo, hay que levantar momentáneamente el bloqueo, ¿vale? Momentáneamente, porque vamos a hacer... Ojito, vale, batalla naval. Vamos a cargarnos un poquito más de la flota china. Hay que levantar momentáneamente ese bloqueo porque vamos a hacer la invasión naval. Estoy viendo que hay 50 batallones de Corea ahora mismo luchando en este frente. Corea tiene aproximadamente eso. 35 regulares y 99 reclutas. Así que, gente, vamos a hacer invasión naval a Corea. Bienvenido, te dejad a la chamba. Bueno, pues... Vale, ahora mismo no podemos hacer la invasión naval porque está luchando. Hay que esperar a que termine esta batalla. Ya sabéis que esta flota no la vamos a manejar. Estos se quedan aquí patrullando la costa de Japón. Gente, primera ocupación. Siguiente batalla, esta es defensiva, ¿vale? Vale, esta batalla defensiva la ganamos también. Hemos terminado la batalla naval. Ojito, gente, el campo intenta hacernos una revolución. Mala cosa, ¿eh? Que por cierto, la gente del campo los estoy reprimiendo. Ahora mismo tienen, pasa que siguen siendo muy poderosos. Tienen un 28%. Entonces puede ser que tengamos una revolución, ¿vale? Durante el capítulo. A ver si conseguimos aplacarla de alguna manera. Eso significa también que vamos a tener que reforzar nuestro ejército colonial para que en el caso de que triunfe la revolución y estalle la revolución podamos utilizar las tropas coloniales para restablecer el orden, ¿vale? Eso también es importante. Vale, ahora sí, ya puedo hacer la invasión naval. Vamos a entrar directamente desde aquí, desde el sur, para ir poco a poco, hacia arriba. Así que vamos a utilizar, evidentemente, a Kuranosuke Matsudaira, jefe del grupo de operaciones Asahi. Ya lo sé, que en el rol que me has puesto en el Discord no es así. Vais a venir con el mi. En mi rol que yo escribí en el Discord, el jefe del clan realmente se llama Mitsubishi. Lo sé, pero el juego ha decidido que este sea el nombre.
Y para que yo no me vuelva loco con nombres, vamos a decir que estos son... Vamos a decir que los Tokugawa decidieron unirse al grupo Shimura. Son los generales que ha designado el clan Shimura. Vale, nueva batalla. Bueno, no, esta es la de antes, que no había terminado. Bastante facheros, los uniformes alemanes que hemos adoptado durante nuestra occidentalización. Aquí hay 600 tropas, o sea, de los Qin hay 551. ¿Cuántas tropas tienen en total los Qin? ¡Ojo! Pues sin contar los reclutas, todos sus regulares están ya. Si no ha levantado reclutas, eso significa que Pekín está vacía. Eso es interesante, ¿eh? A ver, en cuanto a leyes, ¿qué tal vamos para aplacar un poquito a los pesados del campo? Tenemos intervencionismo. ¿En la SFARE le gustaría? No, que va. Lo sería radicalizarse. Pues, en principio, podríamos reforzar esto. A ver, instituciones. ¿Hay alguna que pueda reforzar? No, la policía no se puede reforzar todavía. Pues nada, tendremos que luchar contra los rebeldes. Lo que vamos a hacer, en todo caso, es eso, es aumentar nuestra... ¡Uy, gente! Nos intentan invadir, cuidado. Cuidado. Bueno, eran interceptados atacantes de enemigos de convoyes, ¿no? Estaban intentando capturar nuestros convoyes, quizás. Bueno, lo dicho, vamos a construir más ejército aquí. Vamos a reforzar el ejército colonial, el de Rokuro Tokugawa. Para eso, pues, quiero ver en qué... Bueno, sí, claro, en Tonkin Nam. Yo también listo soy. Vamos a reforzar esto. Edificios. Vamos a ponerle 10 más aquí. Y otros 10 acá. ¿Vale? Perfecto. Vamos a tener 60 batallones aquí en Vietnam. Vale, nueva batalla ofensiva. Perfecto. Podríamos... No, esto de... Designar objetivo estratégico. Podríamos indicarle hacia dónde continuar la invasión. Prefiero que en lugar de seguir por acá, más bien que conquisten Yunnan, porque Yunnan es muy importante. Y cuando esté Yunnan ocupada, entonces ya nos centramos en continuar por la costa, por Guangdong y tal. Vale, invasión naval realizada con éxito, gente. Estamos en Corea, no hay nadie para defender. Así que esto es un descampado, gente. 70 vienen ya. Vale, entiendo que sí, tanto de los Joseon como de los Qin. Buah, gente. Es que claro, no ha hecho falta ni santiaguiña. Tenemos un control de naval increíble. Vale, todo el sur de Corea, bueno, prácticamente casi toda Corea tenemos ya bajo nuestro control. Vale, perfecto. Avanzamos por arriba. Cuando llegue más peña para acá, pues ya la cosa puede ser que se complique un poquito. Ahí ya quizás tengamos que mandar refuerzos desde aquí. Vale, nueva batalla por Yunnan, perfecto. Vale, ya se han llegado las tropas de Corea, pero siguen sin ser suficientes para oponerse a la fuerza militar del grupo de operaciones Asahi. Recordemos nuestros assassin particulares, que manejan el control, manejan lo que es todo el tráfico de opio por ahora, ¿no? Ellos tienen en exclusiva el uso del opio en Japón por sus acuerdos, ¿no?, con la compañía Nintendo. Creo que voy a dejar de mencionar lo de Nintendo y no voy a ser que nos denuncien, ¿vale? Gente, aquí nos han parado los coreanos. Uy, ¿estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto, gente? Creo que es cosa del barro. Yo también tengo barro, ¿eh? ¿Lo veis? Estamos los dos ahora mismo afectados en el barrizal. Madre mía. Está intensa. Si pestañeas te lo pierdes. Extraviados. Uy, maniobra cuidadosa. ¿Qué pasa con extraviados? 50% menos de provincias capturadas. Pero parece que se está estabilizando, a nuestro favor. ¡Oh! ¡Ojo, gente! ¿Lo habéis visto? O sea, cantamos victoria demasiado pronto. Los coreanos le dieron la vuelta por completo. Maniobra agresiva. Nada, gente. Perdimos. No conseguimos avanzar al frente.
Vale, y esta batalla sí que está más estable. Por ahora el frente es nuestro. Por cierto, bueno, nuestra flota lo que está haciendo es mantener los suministros, ¿vale? No lo de poner ahora a saltar convoyes porque están defendiendo los suministros a Corea. Pero bueno, igualmente simboliza nuestro control de esta parte del mar. Vale, y esta batalla, esta es defensiva por nuestra parte. Perfecto, hemos ocupado ya lo que es la mitad de Yunnan. Una pena de este parche es que no te pone el porcentaje de ocupación, ¿vale? En el nuevo sí que te pone cuánto porcentaje del estado tienes ocupado, pero bueno, es lo mismo. Y, ¡oh! La revolución se ha aplacado, gente. Ese último evento en el que hacía que les cayéramos mejor ha tenido éxito y se han aplacado las cosas. Genial. De todos modos, nos están pidiendo promover el asentamiento agrícola. El asentamiento agrícola, a ver si me interesa realmente. Vale, en este caso los agricultores reclaman parcelas de tierra que trabajan junto con sus jornaleros. Y aquí el agricultor es un negocio como cualquier otro, sujeto a las fuerzas del mercado y en manos del capital. Nah, es que este es el suyo, gente. La agricultura comercializada implica más que la tierra pertenece a corporaciones. Pues estaría interesante ocupar Yunnan, ¿vale? Tener Yunnan dentro de nuestro primer círculo ya, porque eso nos daría frontera directa con Birmania y nos permitiría para el próximo capítulo intentar incorporar Birmania al primer círculo, al círculo interior, porque nos da frontera con la Compañía de Indias, eso es muy interesante, nos da acceso al mar Índico. Desde acá ya no tenemos que bordear todo esto, así que eso está interesante, nos da ya un puerto aquí y eso nos abre a África, ¿vale? También nos permite estrangular lo que es toda Indochina, así que ya nos sería más fácil el control de esta región. Y aunque ya lo comenté, que la expansión de las corporaciones, de los territorios coloniales, de explotación colonial, iba en cuanto a, pues si es fronterizo, pues se incorpora a la corporación que ya lo controla. Sin embargo, en este caso, aunque sean fronterizas, como son de otras regiones, pues no cuenta, ¿vale? Es decir, estos estados no se entregarían a la corporación que controla Vietnam, sino que sería a nuevas corporaciones, ¿no? Nuevas participantes que estén aquí en el chat, que se quedarían pues con los estados que conquistemos de China. Lo que sí es verdad que, aunque yo normalmente me gusta que haya cierta libertad en cuanto a qué corporaciones hacen X alianzas, hacen conglomerados, aunque me gusta que vosotros sois los que organicen eso en el Discord, en el caso de Indochina sí que todo tendría que ser un mismo conglomerado, ¿vale? Existiría esta alianza entre la corporación que maneja Vietnam con la corporación que maneja Yunnan, porque evidentemente es necesario esta alianza para el tránsito, porque ellos no tienen puerto directo. Entonces aquí por el bien del rol de la serie, pues vamos a rolear, ¿no? Os voy a imponer un poquito eso, que aquí ya vais a ser un mismo conglomerado de corporaciones, que serían los que se encargarían de Indochina. Con vista también a futuro, de como tengamos todo Indochina, hay que crear un dominio que se encarguen ellos, le pondríamos el nombre del conglomerado, lo cual también estaría guay porque eso sí que os permite, aunque yo os obligue a uniros vosotros en alianza, podéis elegir el nombre del conglomerado, ¿no? Es decir, pues el nombre que va a tener y yo cuando haga un dominio aquí, pues le pondré ese nombre que elijáis vosotros en el Discord. Revisamos nueva batalla, también defensiva, perfecto. Bueno, todos están en avance ofensivo, así que ya es esperar a que nos toque a nosotros. En Yunnan lo mismo, Yunnan está prácticamente ya ocupado, entero. Vale, vamos a mejorar, porque ya tenemos por aquí, fijaos, ya han aumentado las tropas. Vamos a mejorar, creo yo, a este hombre. Vamos a ascenderlo para que pueda manejar todas las tropas que hemos puesto nuevas. De todos modos, ya no son necesarias, entre comillas, porque ya no va a haber revolución. Pero bueno, siempre es bueno tener muchas tropas por ahí dispersas, por si hay revoluciones, para poder mandarlas a ellas. Vale, por fin nos toca avanzar a nosotros, a ver si conseguimos ocupar esta ciudad. Seguimos interceptando almirantes enemigos que intentan llevar suministros hasta hasta Taiwán, pero no va a ser posible. Taiwán está cercada por la marina japonesa, es nuestra. De hecho, me dan ideas de hacer una escisión, quizás, del ejército colonial
Pasa que no quiero debilitar este frente. Si no, de todas maneras no es necesario, ¿vale? Era por seguir ocupando cosas, por asaltar Pekín y tal, pero no. Simplemente, chicos, nos mantenemos acá. Nuestro objetivo es Taiwán. Mantener la ocupación de Corea y ocupar Yunnan, ¿vale? Vamos a centrarnos en esto. Ya en el futuro, en otra próxima guerra, me gustaría ocupar Manchuria exterior, porque fijaos que en Manchuria exterior tenemos oro. Yacimientos de oro y potencial de minas de oro. Si conseguimos echar a Corea de la guerra, ahí así que vamos a por todas. Vale, gente, los ferrocarriles. Este es el momento de Aarón, ya que su corporación era la que se encargaba de los ferrocarriles. De hecho, fijaos, tenéis aquí la fábrica de motores, pero no le está yendo muy bien porque no hay uso de motores ahora mismo. Vale, pues ha llegado el momento de poner a funcionar los ferrocarriles en el Tecnato. Vale, ¿dónde está esto? He estado por aquí, ferrocarril. Vale, vamos a conectar todo Japón con ferrocarriles, gente. Hasta aquí. Vale, por supuesto, estas islas también. Bueno, esto es parte de Kyushu, o sea que ya estaba. O sea que en Kyushu tenemos dos, ahora lo quitaré. También pondremos evidentemente en Tonkin y en Annam. Vale, y voy a quitar la duplicada de Hokkaido. Hokkaido no, es la de Kyushu. Vale. ¿Será esta la última batalla para el control total de Yunnan? ¿Para el 100%? Esperemos que sí. Después de esto, ya sí que vamos a poner más presión quizás en llegar a la capital, ¿vale? Porque sí es que estaría interesante. Este frente, ojo, el de Corea nos está costando bastante por la diferencia de número. Estáis viendo la diferencia de número, es abismal. Lo cual significa que quizá tendríamos que poner más tropas, ¿no? También a esta gente. No quiero hacer muy grande el grupo de ocupación, el grupo de operaciones, porque estos son los que se encargan de abrir frentes, ¿vale? Y requieren de que tengan, pues, una armada equivalente. Podríamos mejorar las flotillas y también subirle otros 10 batallones a esta gente. Vale, pues ya tenemos prácticamente todo Yunnan. Vamos a marcar también como prioritario la ocupación de Corea. Y en principio en China, no sé si desmarcarlo ya. No, quiero tener el control completo. Aunque realmente, a ver, para la buena verdad, gente, esto cuenta ya como control del estado. Vamos a marcar ya Guangdong, ¿vale? Para que empiecen a avanzar hacia Guangdong. Aunque bueno, sí, claro, lo que es avanzar, porque tenemos ya el interior, tenemos el estado de Guangxi, pero nos falta llegar hacia la costa para poder tener un acceso al mar en nuestra colonia, entre comillas, de China. Nueva batalla ofensiva en Corea, perfecto, estamos avanzando. A ver si consiguiéramos... ¡Ay, gente! Antes lo digo, fijaos, lo he gafado. A ver si consiguiéramos echar a Corea, que se rinda a Corea y pase a ser nuestro tributario al menos. Es decir, a lo mejor no ocupamos todo, pero el sur sí es nuestro, evidentemente. Que se quedan en el norte, hacemos un Corea del norte y Corea del sur. Pero bueno, el sur bajo nuestro control y el norte que sea tributario, ¿no? Que eso que hemos exigido. Es cierto, ojo, Gerald lleva razón. Hemos ocupado la capital de Corea, así que realmente aunque ellos mantengan el norte, la capital es nuestra. Podemos obligarles a que nos cedan todo el territorio. Lleva razón, Gerald. De todos modos, con los refuerzos que llegan desde Vietnam, Corea va a ser nuestra, vamos, del tirón. Es que quiero echar a Corea rápidamente de la guerra para hacer de nuevo el asalto naval a Manchuria. Porque estaría genial tener estas minas de oro. Estas minas de oro me están llamando. En cualquier caso, ya estáis viendo, el tema de que no se pierda puntuación de guerra no fue cosa únicamente del nuevo parche. Yo entiendo que es porque como estamos exigiendo la transferencia de Corea, a lo mejor hasta que no tengamos... Eso a lo mejor depende de que ocupemos la capital de China, ¿no? Puede ser, hasta que no ocupemos Pekín quizás no pierda puntuación de guerra. Vale, ojo, sí que se pierde un poquito de territorio, ¿vale? Pero un poquito, ¿vale? Una provincia, nada más. En el parche 1.5, cuando pierdes una batalla, no es que pierdas una provincia, pierdes muchísimo. Paradox dirá, no, es que lo hemos calculado para que según la cantidad de bajas que haya, pues se pierda más en proporción de... Nah, basura. Claro, simplemente no es que hayan cambiado el
cuánto, o sea, el que se pierda o no se pierda, simplemente que en el nuevo parche está súper exagerado, como dice Gerald. Realmente es igual, ¿vale? También se pierde un poquito, pero claro, en este parche actual se pierde una provincia, ¿vale? Fijaos, si le damos al modo de guerra, podemos ver las provincias. Hemos perdido esta provincia de aquí. En el parche 1.5 habríamos perdido todo el estado por completo. Por una sola batalla perderíamos todo el estado. Vale, hemos recuperado la capital de Corea y seguimos avanzando. Genial. Vale, creo que esta batalla sí que va a ser por territorio de Guangdong. Ya sí que estamos llegando a la capital de Guangdong. Importante esto. Y nueva batalla. Victoria. Oh, gente, Corea es nuestra prácticamente. Vamos a tener que subir impuestos, ¿eh? Se está poniendo la cosa fea en cuanto a dineritos. Vale, pues están los impuestos al máximo, pero realmente el tema de tener los reclutas activos pues nos está haciendo mella. Pero bueno, esta deuda que estamos acumulando no pasa nada, porque eso la recuperamos en un momento. Por eso no hay que preocuparse. Estamos un par de años luego tranquilitos, haré un salto temporal hasta que paguemos la deuda y listo. Ya para el siguiente capítulo está esta deuda pagada. Eso lo avanzamos fuera de cámara o lo avanzamos en directo, sin grabar, y listo. Vale, pues batalla en Guangdong contra el mismísimo emperador. Ojito, ha tenido que bajarse al barro el emperador Dao Guan para intentar resistir el embate de Japón. Ojito, nuevo frente, ¿dónde? Vale, se ha visto un segundo frente en Corea. Pasa que en Corea es que ya hay 3 frentes. Bueno, pues este frente vamos a tener que abandonarlo. Nada. Vale, ya está, ya se han juntado. Perfecto, no han llegado todavía las tropas de los Qing. Eso significa, gente, que ya mismito estamos en Manchuria. De hecho, ya estamos en Manchuria. ¡Oh, gente! Mirad, mirad, mirad. No hay nadie en Manchuria defendiendo. A este paso, gente, llegamos a Pekín, ¿eh? Llegamos a Pekín. De hecho, lo voy a poner. Lo voy a poner, gente. A por Pekín. Quitamos esto. Ah, bueno, pasa que es que esto cuenta como... ¡Ah! No puedo marcarlo. Si lo quito de acá... Ahora sí. Pues... a Pekín. De una. Y bueno, puedo marcar otro en Corea, por eso no pasa nada. Hay que mantener, hay que terminar con Corea. Tenemos ya el sur de Manchuria. Estamos llegando hasta Pekín. Ya hay tropas aquí de los Qing, pero somos imparables, gente. Estamos a puntito de entrar en Pekín. Mira, aquí está el palacio del emperador. Bueno, el emperador está en Guangdong. Para cuando venga ya no tiene palacio. ¿Veis? Ahora sí que los Qing están perdiendo puntuación, ¿vale? Porque ya sí estamos ocupando el territorio del norte, que es el que les duele, ¿vale? El sur les da igual. ¡Ojito, gente! Se han marchado de Guangdong y lo han dejado vendido. Mira, ahora, claro, tenemos el avance hacia el norte. Desde el sur hacia el norte. El ejército principal se ha quedado aquí abajo, terminando de ocupar Guangdong. Ahora los pondremos arriba, porque aquí se han quedado los auxiliares de... Claro, evidentemente, los auxiliares de Vietnam pues no tienen fuerza suficiente para mantener el embate. Pero bueno, a ver si acaba esto rápido. No puedo intercambiaros como tal porque se pierde el frente. Habrá que esperar a que terminen los del sur. Vale, me gustaría cerrar Corea, ¿eh? Me gustaría cerrarlo ya. Se han partido en dos. Ellos por uno, nosotros por otro. Vale, ya sí que se han juntado de nuevo. Se ha abierto aquí como un agujerito. Vale. Oh, gente, no hemos conseguido... Uy, uy, uy. Estamos ahí. Está la cosa tensa por entrar en Pekín. Nos quedamos aquí viendo esta batalla porque está muy, muy tensa. Estamos... Bueno, China está ya a punto de rendirse. Aunque la batalla de Pekín la estaban ganando, pero han dicho esto ya no. Han visto que esto ya era un auténtico peligro. Vale, ¿qué ha pasado por aquí?
China se ha rendido, lo que ocurre es que por algún extraño motivo se ha bugueado y no nos han dado nada. Fijaos. Bueno, sí, el tributario de Corea, pero no nos han dado Taiwán. No pasa nada, ya sabéis que al fin y al cabo aquí las ocupaciones se rolean y nosotros lo que vamos a exigir es aquel territorio que hemos ocupado, ¿vale? Y este, gente, es el resultado de las capitulaciones. El resultado real ya una vez se pasa el rol al juego. Vale, vamos a hacer una recapitulación de lo que ha ocurrido. ¿Qué estados teníamos ocupado nosotros? Teníamos ocupado Yunnan, Guangdong, Guangxi y Guizhou. Vale, ¿qué ocurre en el teatro del sur de China? Básicamente nos retiramos de Guizhou, ¿vale? Cedemos, acordamos con China que nos retiramos de Guizhou, pero nos reconocen nuestra soberanía sobre Formosa, ¿vale? Reconocen nuestro territorio ocupado en el sur y Formosa. ¿Qué ocurre en el teatro del norte? Tenemos ocupado Shenzhen, el sur de Manchuria y Corea. Pues aquí lo que ocurre es que nos quedamos, Corea, evidentemente, nos quedamos en el sur de Manchuria, pero nos retiramos de Shenzhen, que además hace frontera con Pekín, cosa que evidentemente a los quienes les encanta, que nos retiremos de Shenzhen, pero nos tienen que entregar Manchuria exterior a cambio de cederles, de retirarnos de Shenzhen. Ojo, esta retirada, ya sabéis que nos hemos ido ahora, pero volveremos, ¿vale? Volveremos a Shenzhen y volveremos a Pekín incluso. Este, en definitiva, es el resultado de esta guerra, de esta primera guerra contra la dinastía Qin. Digo primera guerra porque esto no acaba aquí, ¿vale? Seguramente habrá más guerras porque nuestro objetivo es controlar toda la costa, ¿vale? Completar el círculo interior, que es toda la costa de China, las Filipinas, y Indochina y las Indias Orientales. Así que, gente, aquí va a haber más movida con los Qin. Estos estados, ¿vale? A partir de ahora van a ser... Mirad, es que tenemos aquí 130 de potencial agrícola con opio, pero es que en Guangxi tenemos 349, gente. Para arroz, seda, tintes, té... ¡Guau! De aquí va a salir la de Dios. Además de 3 millones de población, gente. Esto va a ser, de verdad, la de esclavos que vamos a sacar de aquí no tiene nombre. ¿Qué pasa con Manchuria? Manchuria tenemos 75 minas de hierro posibles y 60 minas de carbón. 200, bueno, sí, casi 200 de potencial agrícola, ¿vale? Aquí tenemos trigo, plantaciones de trigo, además de muchísima posibilidad de plantación de algodón y de ganado. Maravilloso. En Manchuria exterior tenemos oro, gente. Es que voy a poner ya las minas de oro, gente, mirad. Esto o estas minas son muy necesarias. Así que Manchuria era muy necesaria. ¿Y qué pasa con Formosa? Pues Formosa no tenía gran cosa, la verdad, pero Formosa era muy importante por su posición estratégica. Así que en Formosa lo que vamos a hacer principalmente serán bases navales. Pues gente, hasta aquí el capítulo de hoy, ¿vale? Esta ha sido nuestra primera conquista contra China. Por el siguiente capítulo estoy pensando si meternos ya contra Birmania antes de que vengan para acá los franceses, o si atacar a España y conquistar las Filipinas, que también nos vendría muy bien para continuar la conquista del círculo interior. Lo que pasa es que estas dos opciones son muy buenas las dos, gente, tanto Birmania como las Filipinas, porque lo de estrangular ya Indochina me tienta mucho, conseguir ya este acceso al mar Índico, perdón, al Océano Índico, para irnos hacia Arabia y hacia África. Esto es muy tentador. Ahora lo que no vais a ver vosotros en el vídeo, ¿vale? Esto se queda exclusivo contenido en la plataforma morada, es que ahora discutiremos con el chat quién se queda estos territorios, ¿no? Ya sabéis que ahora en el Discord, pues la gente del chat en el propio chat reclamarán los territorios que estén aquí presentes y aquellos que se queden con estos territorios que... Sobre todo los territorios que no estuvieran ya previamente reservados para esos primeros hilos que se abrieron antes de empezar la serie, ¿vale? Los que abrieron hilo en el Discord antes de empezar la serie, esos sí que tienen sus reservas hechas. De hecho, Manchuria está reservado ya. Pero los territorios de China, que no están reservados, y Corea, pues esos sí que ahora se van a poder repartir entre la gente que se encuentra ahora mismo aquí en el chat, en la plataforma morada. Así que si tú quieres participar para la próxima y tener tu territorio y luego poder ir al Discord y rolear que tú eres la corporación que controla Corea, por ejemplo, pues
vete a la descripción de este vídeo que encontrarás un enlace a mi canal de la plataforma morada, te vas allí, le das al botón de seguir que es completamente gratis y así podrás participar con todos nosotros en el próximo directo y formar parte de la discusión del chat para ver quién se queda a cada territorio. En fin, espero que os haya gustado este capítulo y los próximos que van a venir. Un saludo y nos vemos.